Hola amigos, buenas noches. Soy Jimmy Pérez, director de asesores y consultores Pérez Santa Cruz Sociedad Civil. Bien amigos, el día de hoy les he preparado un tema sobre un programa que es la sociología del desarrollo. Dentro de ese programa, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema que he indicado, sociología del poder político. Ustedes se habrán preguntado muchas veces qué cosa es la sociología, pero no se han puesto quizá a pensar cuál es el sentido, hacia dónde apunta esa ciencia social. Entonces, la sociología es una rama de las ciencias sociales que estudia e investiga los fenómenos sociales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de presentar propuestas, proyectos hacia el futuro. Y a su vez esos proyectos deben ser aplicados en la vida real. Entonces la sociología presenta propuestas para el futuro, o sea, y analiza fenómenos sociales de diferente naturaleza. Por ejemplo, fenómenos como la corrupción, fenómenos sobre el desempleo, la delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es el poder? El poder en sí es el conocimiento, es la información que el hombre adquiere a través del desarrollo de su vida. ¿Para qué? Para tomar decisiones, que es lo más importante. Trata de exponer las ideas y desarrollarlas en el camino. Entonces, el poder es la decisión que el hombre asume para poder resolver problemas. Ahora, ¿y qué cosa es la política? La política viene a ser las ideologías, viene a ser el pensamiento, viene a ser la formación, la corriente de pensamiento que el líder, la autoridad, asume, pone en práctica para satisfacer las necesidades de quién, de la población, sea a nivel de gobierno, sea a nivel de universidades, ONGs, organismos multinacionales. Entonces, es el pensamiento político, la ideología política, la formación que va adquiriendo para aplicarlo. ¿Y quién aplica? A través del poder, las decisiones que se van tomando en la vida real. Entonces, ahí estamos diferenciando qué cosa es la sociología, el poder y la política. Ahora, hablar sobre estos temas obviamente que requiere muchísimo análisis y muchísimo tiempo. Pero ahora, en esta oportunidad vamos a ser un poco más específicos. Y les voy a dar alguna reseña de algunos filósofos, de algunos científicos que analizaron el poder, la ciencia y el desarrollo de la filosofía en sí. Antes de entrar al desarrollo, podemos decir cuál es el juego social del poder político. La política, el poder, e inclusive va ligado al derecho, a la psicología, a la antropología, a la historia. En sí es todo un contexto de fenómenos, un contexto de estudio, de estructuras. Pero la esencia fundamental en la que se basa la política, el poder, es la mentira, el engaño, la hipocresía. Entonces, los artilugios, las argucias, las manipulaciones, todos esos factores, todas esas cualidades, el hombre siempre lo ha empleado desde que inició la humanidad a través del tiempo hasta el día de hoy. Entonces, hay que tener en cuenta que la política es el arte de mentir, de engañar. Claro, estoy hablando en términos generales, obviamente de que hay que tener ética, principios, otras cosas, pero en sí, el punto central es la hipocresía en el poder. Eso hay que tener mucho cuidado, hay que despertar la mente y hay que, como quien dice, no, abrir los ojos y no permitir que nos induzcan y nos engañen, nos mientan. Entonces, ese es el juego social, el juego político del poder. Cuando vamos a la historia nos encontramos con Honoré de Balzac. Honoré de Balzac, años 1799-1850, él por ejemplo nos dice que los principios no existen, lo que existen son los hechos. ¿Cómo explica esto? Los principios, si existieran,
entonces las leyes no se cambiarían, serían estáticas, serían inmutables. Lo que existen son los hechos, los cambios. ¿Por qué? Porque las leyes se van transformando. Entonces es un principio en el cual cómo el poder va cimentándose, cómo la política va desarrollándose a través del tiempo. Balzac también nos dice, por ejemplo, que tampoco existe el bien y el mal. Lo que existen son las circunstancias. Entonces, pensamientos que nos llevan a la reflexión, en la cual tenemos que averiguar, investigar un poco más para saber qué es lo que piensan estos hombres. Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, quien fue un científico que escribió la obra El Príncipe. Maquiavelo, él nos dice, por ejemplo, que la política es el arte de mentir, el arte de engañar a las personas. Entonces, para llegar al poder y mantenerse en el poder, hay que emplear una serie de estrategias, una serie de artilugios, artimañas. Entonces, ¿cómo nos influyen, cómo manejan el poder? Maquiavelo nos dice que hay dos formas en la cual imponen y tratan de desarrollar el poder. Una es a través de las leyes y la otra a través de la fuerza. Con las leyes se crean los dogmas, se crean las reglas, las conductas, las normas que existen en la sociedad. Y con la fuerza, Maquiavelo dice, no, son las bestias, las bestialidades que el hombre aplica. ¿Qué implica esto? Que implica la coacción, el miedo, el temor. Si no obedeces, tienes la cárcel. Entonces te impone, te obliga. Entonces es importante leer a Maquiavelo, porque Maquiavelo nos hace una reflexión y es, como su nombre mismo lo dice, Maquiavelo, entre verdad y mentira. Entonces mi recomendación, lean la obra El Príncipe y van a ampliar todo el contenido en el cual a grosso modo le estoy explicando. Francisco Bacón. Bacón fue, se puede decir, uno de los filósofos más importantes que ha existido en la humanidad. Y eso lo reconocen pensadores como Voltaire, Leibniz, que ellos decían que Bacón tiene el conocimiento tan iluminado y que ha trascendido al tiempo. Por ejemplo, Bacón nos dice, la ciencia convierte el poder. O sea, para Bacón, para entender las cosas, los fenómenos, hay que estudiar el orden de la naturaleza. ¿Qué implica esto? Si estudiamos la naturaleza, estudiamos los fenómenos de la naturaleza, entonces, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Las causas y los efectos. Conociendo las causas y los efectos, entonces podemos llegar a determinar cuál es el fin. Si conozco ese fin, entonces puedo modificar transformar las cosas que se quieren transformar en sí, ¿no? Es como la personalidad del ser humano. Si yo tengo un mal carácter, un mal comportamiento, yo lo puedo modificar si soy consciente de eso. Vamos por ahí. Bacón, por ejemplo, él nos dice, y es importante conocer, profundizar en su estudio, en su pensamiento, nos dice que la ciencia y el poder humano trasciende al tiempo. Y es el imperio humano que se va imponiendo en la sociedad. Entonces tenemos que trascender en nuestro pensamiento, en nuestra filosofía, en nuestra forma de pensar, para seguir avanzando al tiempo. Bacón es uno de los grandes filósofos que gracias a él, entonces, él decía, por ejemplo, llegará el momento donde los hombres volarán por los aires y pasearán por los barcos y que van a trascender en el tiempo, y justamente eso es lo que ha sucedido. Y actualmente todas las transformaciones que actualmente vivimos se deben a la filosofía, al pensamiento de Bacón. Friedrich Nietzsche, allá por los años 1844, 1900, sea cercano al siglo pasado, él, por ejemplo, nos dice que los
los sacerdotes y los filósofos fueron los que inventaron las dogmas. ¿Qué son pues las dogmas? Las dogmas vienen a ser aquellas doctrinas, aquellos pensamientos, aquellas manipulaciones, intereses creados de los hombres para tratar de mantener y tratar de dominar el control político, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía, por ejemplo? Que las personas que crean los dogmas menosprecian la razón para imponer, ¿qué cosa? El miedo. El miedo. ¿Y cómo lo convertían? A través del miedo y el castigo, a través del castigo, a través de la imposición. Si no crees en lo que te digo, si Dios existe, tienes que creer. Si tú te rebelas, pues te mandamos a la hoguera, te matamos, te desaparecemos. Entonces, el pensamiento, o sea, hay que desarrollarlo y hay que compararlo también. Entonces, un poco el sentido de la sociología es eso, profundizar, transformar, desarrollar nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de pensamiento. Hay que ser autocrítico, dialéctico, y hay que tratar de deducir y enfocar e irnos hacia una dirección determinada. Avanzamos con el tiempo y encontramos a Augusto Comte. Augusto Comte fue y es para muchos el padre de la sociología. Él escribió 12 tomos sobre el positivismo. Él justamente con Emilio Durkheim, que es otro sociólogo que escribe sobre el suicidio, ellos, por ejemplo, dicen que los fenómenos sociales se convierten en estudios sociables y desde ahí los fenómenos sociales se estudian y se pueden medir. Pasa el tiempo, entonces nuevamente encontramos a Max Weber. Max Weber, un sociólogo alemán, entonces ya va a la parte más específica. Él nos habla sobre las variables, sobre las mediciones, sobre las muestras, sobre los estudios concretos. En una palabra es un poco más sencillo, ya un poco más específico. Es más entendible estudiar un fenómeno social. Immanuel Kant, que es otro también importante filósofo, gracias a él, con los estudios, por ejemplo, con su obra La razón pura del derecho, con su pensamiento, entre otros autores, por ejemplo, gracias a él se da lo que es la paz social en el mundo. Fue un gran aporte que dio a la humanidad y actualmente gozamos de esa paz debido a la profundidad y el pensamiento de Immanuel Kant. Entonces, estudiar las obras de estos filósofos clásicos es muy importante para abrir e iluminar la mente. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos que abrir los ojos, no creer en lo que nos dicen o en la exposición que uno hace, sino hay que comparar, hay que tratar de deducir y sacar nuestras propias conclusiones de nuestro punto de vista, pero diferenciando de una manera divergente o una manera convergente. ¿Cómo es esto de divergente? Divergente, cada persona tiene su punto de vista, su manera de pensar, de ser. Y convergente ya lo que ya se establece, lo que ya yo llego a la conclusión, al final aplico, porque ya lo convencí, ya maduré esa idea. Entonces la diferenciaron lo divergente con lo convergente. Ahora bien, seguimos avanzando. Por ejemplo, vamos a encontrar a Carlos R. Popper. Ya es un filósofo conocido a nivel mundial, importante por una obra que escribe, por ejemplo, La sociedad abierta y sus enemigos. Cuando leía, por ejemplo, a este autor, encontré un párrafo en un capítulo. Él decía, por ejemplo, que Platón, justamente que él, formado en la escuela de Aristóteles, crea una academia. Lo curioso es que en la academia de Platón se educaron como 15 emperadores, 15 príncipes, que luego se convierten en tiranos. Y lo especial de este tipo de academia que existían, lo curioso es que formaron tiranos. Y la forma como llegaron al poder, bajo el engaño, la mentira, la astucia, la simulación, inventando cosas, aparentando cosas. Entonces, la política, ¿no? ¿Cómo ha ido desarrollándose en el mundo? Hacemos una comparación actual.
casi no ha cambiado, siguen en los mismos términos, en las mismas formas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Nuestra mentalidad ha quedado dormida, nos hemos dejado someter mucho de la tecnología, de las redes de información, nuestra formación como profesionales, como estudiantes, como trabajadores, que somos robots, somos inteligentes, somos gente pensante. No tenemos que tampoco ser tan descuidados, sino interesarse un poco más, profundizar un poco más en el estudio, en la profundidad de las cosas, de dónde viene la filosofía, la ciencia, la sociología, la antropología, la psicología. Son ramas muy importantes que nos van a ayudar a entender cómo funcionan las cosas. Y nosotros tenemos que ir a ese punto. Entonces la sociología es muy importante para interpretar y conocer la sociedad. El poder es importante, porque el poder, mediante el poder, los dirigentes, los líderes, las autoridades toman decisiones. En algunos casos aciertan, en otros casos desaciertan. Por ejemplo, tenemos en el muro de Berlín, ¿por qué cayó? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué tuvieron que convertirse en otro sistema? Fallaron los hombres. La política fue mal interpretada. No estuvo a la par de la realidad. La perestroika, ustedes quizá han estudiado, ¿no? Han comprendido ese fenómeno. Estados Unidos fue el que invirtió allá en Rusia para que no se murieran de hambre los rusos, y todas las políticas socialistas soviéticas. Caía del muro de Berlín, por ejemplo, ¿no? Es como un ejemplo para ver cómo están funcionando las cosas. Ahora, el término poder, política, sociología, yo les recomendaría que profundizaran un poco más en los estudios. Compren libros, analicen, hagan sus propias deducciones, sus conclusiones, y se van a dar cuenta que van a encontrar muchas cosas que va a transformar nuestra mentalidad y va a cambiar en cierta forma la dirección del mundo. Nosotros como ciudadanos tenemos que ser coherentes, congruentes, precisos, no dejarnos manipular, a veces por intereses políticos que nos llevan a otros intereses mal habidos, como en la actualidad tenemos, por ejemplo, la corrupción. Confiamos en los líderes, pero al final traicionan, hacen malas cosas. Entonces creo que el tema se presta, amerita para analizar y poder profundizar y entender este problema. En la actualidad, por ejemplo, tenemos el estudio, por ejemplo, de la ciencia cibernética. La ciencia cibernética, por ejemplo, nos da las pautas. Por ejemplo, en este momento estoy exponiendo a ustedes, gracias a las redes sociales, en las que puedo llegar hacia ustedes, transmitir mi pensamiento, errado, equivocado, análisis a criterio de ustedes, pero a su vez estamos dándole un valor agregado, algo que sirva, algo que oriente. Entonces es muy diferente, por ejemplo, que uno, por ejemplo, explique un tema quizá muy común, o un tema que no tenga interés, no despierte ningún desarrollo de imaginación, o estar, por ejemplo, internet solamente por entretenimiento, sino tenemos que darle un poco de contenido cultural, contenido de conciencia de desarrollo. Entonces hay que tener en cuenta en ese aspecto y no dejarse manipular mucho, en este caso como comúnmente se denomina la sociedad de consumo. O sea, los cambios financieros, los cambios sociopolíticos, culturales. Entonces hay que tener en cuenta y hay que ser bastante inteligente para no dejarse avasallar ni someterse a determinados intereses, obviamente, porque las empresas trabajan en función de sus intereses, pero hay que ser, como dice, coherente, medible, y no caer en los extremos, sino ir en una dirección objetiva, técnica. Esa es un poco la recomendación que les hago. ¿Para qué el poder global, por ejemplo? ¿Por qué da el poder global en el mundo? Los países desarrollados, por ejemplo, ¿por qué luchan? ¿Por qué arman tantas guerras? ¿Por qué imponen, por ejemplo, las guerras? Invaden países petroleros, Irak,
países de Arabia, países de X, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la expropiación de los recursos naturales, los recursos energéticos. ¿Por qué? Porque esa es la tecnología, hacia eso apuntan, hacia un mayor poder dominio. Por ejemplo, en caso de América Latina, no lo consideran mucho, no le dan mucha importancia. ¿Por qué? Porque no son temas tan prioritarios, porque existen riquezas en otros continentes que son mucho más importantes, ¿no? Entonces todo tiene una lógica, tiene una dirección, y eso hay que tener en cuenta también. Ahora, el liderazgo político, por ejemplo, en nuestros países, son totalmente ineficientes, pues. Entonces nuestros gobernantes, nuestras autoridades, asumen el poder, pero sin programas, sin esquemas, sin alternativas de solución. Por ejemplo, en nuestro país, es lamentable, por ejemplo, de acuerdo a las estadísticas, que de enero hasta la fecha, pues se haya, como dice, ¿no?, detenido más del 7% de la inversión pública a nivel nacional. Entonces, ¿qué está pasando? Si no hay dinero, si no hay reactivación económica, ¿cómo podemos salir de la crisis? ¿Cómo podemos avanzar? No podemos quedar siempre en el análisis en el que yo te digo y te diré, o en la venganza política, o en que yo tengo la razón y tú no la tienes. Señores, no. El ciudadano necesita alimentarse, necesita seguridad, necesita muchas cosas, y para eso son los gobernantes. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no está sucediendo? ¿Por qué no estamos avanzando? Recuerdo, por ejemplo, cuando estudiaba, al decano, en las exposiciones que a veces le decía, señor decano, presenten algunas propuestas, unos proyectos para trabajarlo y poder presentar al Congreso o presentar a otras instituciones y poder avanzar. ¿Por qué no lo hacen? Nunca he tenido, nunca he tenido esa oportunidad, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que hay, por ejemplo, la UNESCO. La UNESCO permite que las universidades, las instituciones, hagan convenios, no solamente a nivel de ciencia, educación, también lo pueden, como dice, combinar con otras instituciones. El Programa Nacional de Desarrollo, por ejemplo, de las Naciones Unidas, financian proyectos, pero iniciativas no la hay. Entonces, por ejemplo, las universidades obviamente se han convertido en entidades netamente mercantilistas. No hay, como dice, el interés, la preocupación de formar realmente a una persona con educación de futuro. Entonces, eso no, o sea, nuestro país tiene que cambiar, tenemos que despertar en ese aspecto, ¿no? Entonces, eso sería un poco la recomendación. Y los estudiantes también exigirse más consigo mismos, pues. No solamente estudiar para obtener el título, y con el título basta. No, señores, hay que ser autodidactas, hay que estudiar permanentemente, constantemente. El estudio es infinito, no termina, y termina solamente con la muerte. Por tanto, hay que exigirse un poco más. Nuestro país necesita cambio, necesita desarrollo, necesita despertar. Entonces, el mensaje que acá estoy deduciendo o explicando con ustedes es ¿para qué? Para tratar de enfocar y ver los puntos de vista de otra forma. Por ejemplo, en la actualidad, ¿qué temas se estudian actualmente? Que hay que poner atención, preocupación. Ahora, por ejemplo, se está de moda estudiar, por ejemplo, lo que es la biología celular, que ha transformado casi todas las teorías que han existido a través del tiempo hasta la actualidad. Hay otra forma de analizar, de interpretar las cosas. Tenemos la psicología cognitiva. Nosotros como personas tenemos que conocernos a nosotros mismos para poder transformar a las personas, a la sociedad con quien nos reunimos. Entonces, la psicología cognitiva es importantísima. También tenemos, por ejemplo, el estudio de la neuropsicología. Ahora hay estudios del cerebro donde inclusive toman fotos de nuestras habilidades mentales, de nuestra capacidad imaginaria para curarnos. Pero claro, son estudios de la ciencia médica o la sociología médica que entiende estos problemas y va más allá. Pero todo depende de qué cosa, del interés que se estudie. También tenemos el estudio de la física cuántica. Ahora la guerra de las galaxias, ahora el viaje a través del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, señores, para terminar, simplemente este
post sobre la sociología del poder político. El mensaje es el siguiente, ¿no? Tomemos más interés, ayuden a desarrollar este pequeño exposición que hago y amplíenlo, profundícenlo. Simplemente este es el mensaje que les doy por ahora. Bien amigos, espero que les haya gustado. Bueno, si les gustó, compartan, porque en nuestras redes sociales, porque compartir yo creo que es el sentir, es lo natural como personas humanas para poder mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias.